Mirad, he jugado menos de lo que me gustaría, pero mucho más de lo que debería a juegos de cartas. Me flipan. Yep, ¿quién anda ahí? Soy el señor Topado y hoy os traigo el top 10 de mejores juegos de cartas para un jugador. Nada de multiplayers, aquí somos todos unos lobos solitarios. Número 10. Knock on the Coffin Lid. Una aventura oscura y desafiante con un fuerte componente narrativo. Elige tu héroe, construye tu mazo y lucha contra enemigos mientras descubres la historia detrás de tu regreso a la vida. Con mecánicas roguelike y un mundo sombrío de fantasía, cada partida es una experiencia diferente y llena de sorpresas. Número 9. Roguebook. Estamos nada más y nada menos que en un roguelike del creador de Magic, en el que hay que explorar un libro mágico cuyo contenido cambia con cada partida. Elegimos 2 personajes de entre 6 que hay en total, cada uno con sus propias cartas y habilidades, y hay que crear un mazo que haga sinergias entre ellos. Aunque tiene una estética noventera que no me gusta mucho, al final está bien balanceado y le metí algunas orillas. Número 8. Vertical Kingdom. Vale, y este es un poco diferente. Las cartas son piezas con las que construyes una ciudad. Hay que gestionar recursos y apilar estructuras para poco a poco ir creando un imperio. Se nota en cada píxel que está hecho con cariño. Muy recomendable si te gustan los city builders. Número 7. Cryptlands. Estamos ante un juegazo con toques RPG. Muy buena ambientación y un arte brutal. El girito que lo aleja del típico deck builder es que construyes 2 mazos, uno para peleas y otro para discusiones, lo que te permite resolver los conflictos de manera diplomática o a hostias. Número 6. Fights in Tight Spaces. Con una estética entre película de acción y super hot, en este juego controlas a un agente secreto que combate en escenarios cerrados. Cada carta representa un movimiento de ataque o de defensa, lo que obliga a planear tus acciones con precisión, calculando el espacio y aprovechando bien el entorno. Número 5. Monster Train. Bueno, y entramos en Zona Champions, un roguelike estratégico en el que debes defender un tren que va camino del infierno. Deberás usar tu mazo para invocar criaturas y lanzar hechizos que bloqueen a tus enemigos. Vale, hasta aquí nada nuevo. La gracieta está en la verticalidad. Los enemigos suben por diferentes pisos y tú debes gestionar el espacio en cada vagón. Que no te tire atrás su estética a juego de Android barato. Es un pepino. Eso sí, un pepino solo en inglés. Número 4. Stacklands. A ver, y es que no solo de deck builders vive el hombre. Aquí tenemos un híbrido entre juego de cartas y simulador de poblado. Debes apilar cartas para construir, cultivar alimentos y luchar contra amenazas. Y a medida que progresas, la complejidad aumenta. Gestionar tus recursos de forma inteligente es clave para prosperar. Un concepto muy original y adictivo. Le metí más horas de las que quiero reconocer. Número 3. Inscription. Si solo puedes jugar a un juego de toda la lista, que sea este. Viene de la mano del creador de Pony Island, Daniel Mullins, que si lo habéis jugado, sabréis que nada es lo que parece. Estamos ante otro roguelike de cartas, pero se convierte en un viaje oscuro y perturbador. Mira, mejor que lo juguéis sin saber nada, de verdad. Una experiencia memorable. Número 2. Balatro. Mira, esto es droga pura. Mi consejo, ni lo pruebes. Toma la base del póker y le añade capas y mecánicas innovadoras. Lo estruja y le da la vuelta, y te devuelve un juegardo. Debes formar manos clásicas del póker para alcanzar una puntuación. A medida que avanza la partida, esa puntuación va subiendo, pero tú también añades cartas nuevas y modificadores a tu mazo. Una vuelta de tuerca al póker clásico. Y el número 1, cómo no, Slay Spire. El rey de los roguelikes de cartas, el pionero, el coloso indomable, el fucking king of the universe. Construye tu mazo, lucha contra criaturas desafiantes y sube a lo más alto. Cada partida es única y adictiva. Pero bueno, si estás viendo este top, probablemente ya lo habrás jugado. Y si no, corre, vuela, ya. Este ha sido el topazo. Creo que ha quedado bastante majo. ¿Cuál te falta por probar? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál me he dejado? Por favor, déjalo todo en comentarios y nos vemos en el próximo topazo.